Buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por acudir a esta jornada en la que vamos a hablar del corazón de la ciudad, del barrio más antiguo históricamente de la ciudad, que es lo más antiguo, pero también es un poquito, comentábamos antes, entre bastidores, nuestra desgracia. Santander se quemó con el incendio, se quemó, bueno, aquí vemos en esta diapositiva, yo creo que se ve, sí, se ve el ratón. Bueno, este es el Santander antiguo, esta imagen es muy conocida, es Joris van Nagel, que la pintó para la Civitates Orbis Terrarum en el siglo XVI, es conocida por todo el mundo, y se ve de lo que vamos a hablar hoy, de lo que va a hablar Peridis. Bueno, vemos las dos pueblas, vemos esta murallada, y aquí, donde se ve el ratón, esto es el Cabildo de arriba. Esto es el barrio de fuera de la puerta. Era un barrio de pescadores, extramuros, y es de lo que vamos a hablar. Bueno, muchas gracias a Ateneo, como siempre, por su apoyo incondicional. Está escribiendo las páginas del Santander de nuestro tiempo y muchísimas gracias. Esta charla de hoy, esta jornada, se inicia una mañana de agosto en que recibí una agradable llamada de Peridis, buen amigo, preocupado por el estado del Cabildo y en el cual me invitaba o quería dar un paseo conmigo y con Domingo de la Lastra por el Cabildo. Bien, dimos un paseo muy interesante y poco a poco se fueron añadiendo amigos, diferentes amigos, muy bueno, que nos ilustraron, nos hicieron entender las cosas y esto dio lugar, que es más fácil con estos compañeros, a esta tribuna, que hasta una ruina puede ser una esperanza, en frase de Unamuno, que seguramente la mayoría de la gente pues ha conocido. Bueno, volvemos a ver el Cabildo. Sí, la viñeta, bueno, luego comentaré ya en la presentación personal su fama como autor de estas viñetas, y ahí se ve pues cómo bueno, Unamuno está a la derecha y están los otros tres acompañantes diciendo: devuélvenos el paseo y la biblioteca y los jardines y la avenida de mi nombre y quédate con todo lo demás. Y está Unamuno que dice, es que lo veo mal aquí, es pequeñito, hasta una ruina puede ser, que pusiste ahí, una ruina puede ser una esperanza. Están subidos a un raquero. Y están como el raquero, sí. Y al lado está la alcaldesa, pues riéndose de nosotros, son como críos. Bueno, esta es una tribuna para guardarla, porque es muy interesante. Bueno, volvemos a ver muy rápidamente, para que sea Peridis el que hable, el Cabildo, los dos arrabales, eran de pescadores, el del mar y el de fuera de la puerta. Bueno, en esta lámina de Casado Soto seguimos viendo el Cabildo de arriba, el arrabal de fuera de la puerta. Son unas láminas magníficas de José Luis Casado Soto. En este plano, donde está la flecha, también se ve el Cabildo. Era una vía principal. Ahora explicaré algo más. También se ve en este del siglo de Peregrino Zúñer. Es un visitante que viene en el siglo XVIII para saber si Santander puede ser obispado. Y hace el primer mapa conocido. Y aquí, en esta imagen que a mí me gusta mucho de Jourdan, se ve el Cabildo ahí arriba. También el Cabildo se ve en la maqueta también de Casado Soto, que hizo con Alberti Porceli. Hace poquito nos lo explicó en el Ateneo. Ahí se ve el Cabildo con las... Y bueno, para entender lo que es el Cabildo, la Puebla Vieja estaba cruzada linealmente por una gran calle, la Rúa Mayor, que era la calle más importante de Santander, donde estaban la gente
con dinero, con medios, y esa calle, que estamos hablando de esta, de la Rua Mayor, llegaba hasta la Puerta de San Pedro. Y fuera ya extramuros estaba todo lo que es el barrio de fuera de la puerta o del Cabildo. Con el incendio se quemó todo lo demás y solo nos queda de Santander esto. Bueno, una vez fuera de la puerta, ya estamos en el Cabildo, que todos reconocerán en esta imagen. Fue el lugar por donde pasaban los carros de harinas que venían de Castilla en la época dorada de las harinas. Y conserva pues, edificios singulares, los más antiguos de Santander. El Parlamento de Cantabria, que fue el Hospital de San Rafael, el Convento de la Santa Cruz, que esperamos que se recupere, ojalá, también es tremendo. El Hospital de San Rafael y Orfanato es el que hemos hablado de Parlamento. En esta imagen vemos que tiene un piso más, eso se perdió. El Convento de las Clarisas de Santa Cruz, Nuestra Señora de la Consolación. Estaba la cárcel de mujeres de mala vida, eran encerradas allí, Santa María Egipciaca. En fin, bueno, es la memoria viva de la ciudad de Santander. Esta es la cárcel de mujeres. Y hay un hecho, yo creo que, bajo mi punto de vista, que es el que hace que el Cabildo esté como está, que es el incendio. 1941, Santander le pasa esto, fue tremendo. Aquí vemos el Cabildo, en las imágenes arriba, esto es el Cabildo. ¿Y qué sucede? Bueno, esta es la imagen de José Luis Casado también, en la que vemos el incendio en 1941, y aquí está el Cabildo. Bueno, no lo toca, lo respeta totalmente. Y entonces lo que sucede es que, claro, se invirtió en el Santander nuevo que se tenía que hacer, y aquí se quedó el Cabildo. Y claro, el Santander moderno, lo que es el centro que conocemos de Santander, crecía, pero el Cabildo se fue quedando y se fue degradando. Aquí vemos imágenes actuales del Cabildo. En el 2008 hicimos un debate allí en el cual pues, estamos los dos, mucho más jóvenes, con José Luis Casado. Y bueno, pues en aquella época pues, se habló de recuperarlo, incluso se anunció, se puso pues este letrero enorme allí en el Cabildo que se iba a rehabilitar. Lo firmaban el gobierno, el ayuntamiento, el gobierno local y el gobierno nacional. El hecho es que esto está igual. Esta es la imagen del Cabildo actual. Parece que la han bombardeado. Y bueno, a pesar de que esa imagen, yo creo que nos va a contar ahora Peridis que hasta una ruina puede ser una esperanza. Bueno, hablar de Peridis, presentar al conferenciante, yo creo que es muy fácil y también muy complicado si me meto en harinas. Bueno, todo el mundo conoce a Peridis, que nació en Cabezón de Liébana, en Frama, que tuvo su infancia en Aguilar de Campoo, el bachillerato en Palencia y la carrera que es arquitecto en Madrid, ¿no? Yo creo que te marcó mucho tu vida palentina con el monasterio de Aguilar. El monasterio, sí. Y la característica principal de Peridis es que he tocado muchos puntos, todos relacionados con el patrimonio, y todo lo hace bien. Es que todo lo hace bien. Se podría decir que casi en lo que es su profesión, que es arquitecto, es lo que es menos conocido, a pesar de que bueno, el listado de edificios que tiene son tremendos. Bueno, fundador de la Asociación de Amigos del Monasterio, que sirvió para Santa María la Mayor, que sirvió para rehabilitarlo, con los primeros programas de la Escuela de Taller, que luego además se transportaron o se llevaron a otros incluso países. Es un gran divulgador cultural. Todo el mundo se acordará de las claves del románico, que duraron 3 años, con muchos programas, creo que eran 33 semanas. Aquí la tierra, a vivir, que son 2 días, mover montañas, por ejemplo, y la luz y el misterio de las catedrales. Bueno, es súper conocido porque bueno, pues es el valedor del románico y muchas cosas, ¿no? Como viñetista
desde la fundación del país, todos los días. Hoy ha llegado tarde y pronto, no sé bien, porque estabas haciendo la última viñeta, ¿no? Pero ha sido muy fácil, ¿eh? Ha sido muy fácil. Tenía que hacer una viñeta de Mazón y tenía que decir ¿dónde está? Como lo de Wall-E, ¿dónde está Wall-E? ¿No? Y entonces, pues he hecho una nube con interrogantes y otra nube que decía sin palabras. Era un dibujo sin palabras, solo ponía ¿dónde está Amazon? Y entonces me lo pone muy fácil la gente. Y luego me da tiempo a venir con vosotros, que es un placer, porque ver el Ateneo rebosando hasta el piso primero, Sí, es verdad. porque no tiene palcos, que si no, Sí, es verdad. Manuel Ángel, sí. ¿qué les das? Sí, bueno, como historiador del arte tiene una obra tremenda que es la Enciclopedia del Románico en la península ibérica, que tiene 64 tomos. Van a ser 67 porque estamos traduciendo al catalán Lérida y Gerona. Y Vale. vamos a hacer Andorra. O sea que es la península ibérica más Andorra. Ya los de Andorra pueden presumir. Escritor polifacético también, tiene una trilogía histórica que yo he leído los 3 libros, Esperando al Rey, La maldición de la reina Leonor y La reina sin reino. Fantásticos. El corazón con que vivo es una novela que esa no la he leído, pero es de otro tipo, que te dio un premio, el premio Primavera. Premio Primavera. Esa trata de la guerra civil, de una familia de médicos en Aguilar que eran de Sí. los dos bandos. Sí. Y eran mis médicos y uno me salvó la vida. El cantar de Líbana, que es la última. Sí, ya que se hablaba en mi libro, os lo recomiendo. No es el objeto Son de este sitio, son muy pero interesantes, sí. Umbral creó un precedente y he venido a hablar de mi libro. No, yo he venido a hablar de vuestro y de mi cabildo. Bueno, y hasta una ruina puede ser una esperanza, a propósito, que cuenta cómo fue todo el tema de Santa María la Real, cómo se recuperó y... ¿qué quieres que te diga? Y luego muchos más que no voy a decir porque es que tiene 15 libros. Y también es arquitecto, sorprendentemente. Algún defecto tenía que Y voy a hacer voy a leer el listado de algunas de las cosas, ¿eh? No, de 10 cosas. Porque, bueno, el monasterio de Santa María la Real, naturalmente, el monasterio de San Benito en Valladolid, el convento de Santa Clara en Hellín, la rehabilitación de la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha en el Alcázar de Toledo, la construcción del Parque del Capricho en Alameda de Osuna, Madrid, la rehabilitación del Teatro Principal de Burgos, el Teatro García Lorca, la restauración del Corral de Alcalá de Henares, Silos, la Chancillería de Valladolid, bueno, y voy a dejarlo porque es que no acabaría, y es mejor que hable él. Y claro, naturalmente ha tenido premios, lo mismo, el listado de premios es... ¿Sabéis lo que es lo de los premios? El efecto Mingote. Premio Mingote, de honor. El efecto Mingote. Mingote, a medida que iba cumpliendo años, le iban cayendo premios. Entonces, una vez que le dieron un homenaje y un premio, no pudo ir Mingote porque ya era mayor. Y Alfonso Ursía habló en su nombre y dijo, vaciló a los que le premiaban. Dijo, es que Mingote tenía unas ganas de que le dierais este premio, había recibido todos. Y era un premio de un grupo de restaurantes o algo parecido, que no podía ir Mingote ya, ni debía ir. Y dice, sí, es que me dice Mingote, mira, Alfonso, es que tengo unas ganas de que me den un premio. El premio Mingote se le dieron a él en el 83, medalla de oro de la provincia de Palencia, medalla de plata al mérito del trabajo por el programa de escuelas taller de Aguilar de Campoo, medalla de oro de Bellas Artes, medalla de plata al mérito turístico, premios Europa Nostra varios, premio Real Fundación de Toledo, premio Patrimonio por la rehabilitación, tremendo, premio Alfonso X, te dieron también el bastón de la Cova del Castillo de Cantabria, de Puente Viesgo, Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X, el Sabio, etcétera, etcétera, etcétera. Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, en fin. Bueno, pero además de todo eso, es que Peridis, además de este bagaje cultural que tiene, es que es un gran tipo. Es que es un placer y es un lujo, y sobre todo además porque viene pachucho, viene con una asiática que casi no puede. Entonces, bueno, pues
Tuya es la palabra. Muchísimas gracias. He venido por vosotros, porque estaba, me vais a permitir, jodido. Porque una ciática es bastante, pero dos, y es por los premios. Los premios traen la ciática, que nos den premios. Y ayer estaba ¿dónde estaba? En Segovia. Y estábamos en un coloquio que era Turismo, Patrimonio y Cultura. Y bueno, pues ya siguiendo con el coloquio, vine en el tren ese que va el Intercity o en Interpueblos, que para en todos los sitios, y tiene un triqui-triqui, que era lo que yo necesitaba para la ciática. Joder, me ha costado levantarme, pero había una puesta de sol. ¿Quién no viene a Santander con esas puestas de sol? Bueno, si pusiera aquí la diapositiva, es que ya no hacía falta ni conferencia ni nada. Ese es un Santander del que vamos a hablar. Pero vamos a hablar del Cabildo. Y vamos a hablar del Cabildo porque yo esta mañana me he encontrado en mi librería de Santander este libro que ha venido en mi ayuda. Y se titula José María Pereda, Sotileza, José Simón Cabarga, Santander en los tiempos de Sotileza. Y me vais a permitir que os lea lo que dice del Cabildo. Lo que entonces se llamaba Paredón de la calle Alta existe todavía con el mismo nombre. Pereda escribe en 1888-89, a finales de ese. Solamente faltaban el pretil que amparaba la plazoleta por el lado del precipicio y la ancha escalera de piedra que descendía por la izquierda hasta bajamar, atracadero de las embarcaciones de aquellos mareantes. Hoy parte de un populoso barrio, con la estación del ferrocarril en el centro. Allí, en el paredón, celebraba sus cabildos el de arriba, al aire libre, si el tiempo lo permitía, y si no, en la taberna del tío Sevilla, que era como su holgadero, su lonja, su banco, su fonda, su tribuna y más tarde o más temprano el pozo de sus economías, porque se jugaban ahí las perras. Y entonces, este es el capítulo 6, pero nos dice Pereda en el prólogo por qué ha hecho el libro de Sotileza, que sabéis que junto con Peñas Arriba, que define la vida en los valles de la montaña con el oso, son las dos obras mejores de Pereda y las que le han dado más fama. Y dice por qué ha hecho la novela. Dice, porque al fin y a la postre, lo que en él acontece, en el Cabildo, no es más que un pretexto para resucitar gentes, cosas y lugares que apenas existen ya, y reconstruir un pueblo, sepultado de la noche a la mañana durante su patriarcal reposo, bajo la balumba de otras ideas y otras costumbres arrastradas aquí por el torrente de una nueva y extraña civilización. Y sigue, porque ciertos toques y perfiles que desde lejos pudieran parecer alardes de sectario, de una escuela determinada, esto es el realismo al que se refiere. Pero lo que se busca en una palabra es que reaparezcan aquí aquellas generaciones con los mismos cuerpos y almas que tuvieron. Es decir, resucitar la memoria de los que nos precedían. Y este es el objeto de la pelea que nos traemos porque se conserve, se restaure, se llene de vida el centro histórico de Santander. Es decir, el Cabildo es el padre y la madre de Santander. Yo estos días he estado rodando para aquí la tierra, Castro Urdiales, la catedral y el castillo. Y desde allí he mirado hacia Santander en la historia. Y también me he situado en Santillana del Mar, con el castillo y la colegiata. Y una calle que va hasta a la colegiata. Si queréis haceros una idea, porque todos tenéis en la retina Santillana del Mar, una calle con casas a los dos lados,
Al final la colegiata y detrás un castillo. En Santander, en Santillana los Prados y en Santander el mar y la muralla rodeando, como hemos visto en la proyección. Pero que lo sepamos, el Cabildo es la madre de Santander, la placenta de Santander. Y lo que queda es lo que sobrevivió al incendio. Ahora voy a dar un salto hasta San Pablo. Epístola a los Corintios. Es que hay que darle un toque religioso al asunto. No puede faltar San Pablo. Y dice San Pablo, capítulo 2, versículos 4 a 18. No miremos a lo que se ve, porque es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Y eso es un poco lo que yo quería hoy desgranar ante vosotros. La mirada. La mirada, cómo hay que mirar las cosas. Por eso os decía que Santander, al Cabildo, hay que mirarle no desde el Paseo de Pereda, ni desde el Castelar, ni desde la Magdalena. Hay que mirarle desde Santillana del Mar. Ponerse en la calle, mirar al fondo, imaginar el mar al fondo, pero ver la colegiata románica y el castillo y la muralla que lo rodea. Y el abismo a un lado y la ría de Becedo al otro. Es decir, era una proa muy parecida a lo que es el puntal que tiene Castro Urdiales. ¿Por qué he puesto la frase de Unamuno? Hasta una ruina puede ser una esperanza. Pues vamos a contarlo. Porque Unamuno trae una mirada. La mirada de Unamuno, cuando llega a Aguilar de Campo, es una mirada que va en 1921, la resaca de la pérdida de Cuba. Es una Castilla triste, más o menos arruinada, y en el corazón la idea de que España se ha arruinado. Ha perdido las colonias y la pérdida de las colonias es la ruina de España. Y dice y escribe en un libro de viajes que hace que se llama Visiones y Andanzas Españolas, en Aguilar de Campo. Y dice, las ruinas de Santa María la Real, convento que fue de premostratenses, ruinas en que anidan gorriones, piando la alegría de vivir fuera de la historia. Y allí cerca discurre sobre verdura el agua clara que baja de los riscos calizos. Y las ruinas siguen arruinándose. Faltan capiteles que han sido llevados al Museo Arqueológico de Madrid. Es la tala de la ciencia. Ciencia. Y del mismo modo va yendo España toda al museo. Y un museo es el más terrible de los cementerios, porque no se deja en paz al pobre muerto. Quedan en estas ruinas hombres, queda en estos arruinados hombres hombría. Y se responde a sí mismo, hay agua en el fondo de la reseca roca, en el cogollo del corazón rocoso. Hasta una ruina puede ser una esperanza. Se va, lo deja escrito y deja allí, pues, la exclamación unamuniana. Era su mirada. Llegó después, años después, el profesor García Guinea, don Miguel Ángel, en su trayecto por Palencia haciendo el románico palentino. Y dice, el abandono y la indiferencia casi absoluta hacia la ruina, que no tardará en ser total, y eso a pesar de que es monumento nacional, porque en vez de cuidar y conservar, al menos como ruina, los restos de este viejo monasterio destrozado, se le ha olvidado completamente, esperando el día en que se venga abajo irremediablemente. Es una exclamación del alma de un historiador sensible al románico y romántico a la vez, porque más tarde, cuando aquello estuvo ya restaurado y con los niños corriendo por el monasterio, decía, es verdad, yo lo conocí como una ruina
y añoro aquella ruina porque efectivamente era una ruina y era un cadáver casi, pero qué hermoso sudario. Esto se veía sujeta de romántico. Yo no tenía esa visión de niño y ahora vamos a ver cuál es la mirada de un niño. Ves un niño de 3 años, 5 años, 6 años que llega a vivir al lado de aquel monasterio y ve aquella ruina. ¿Qué ve? ¿Qué ve? Bueno, los niños cuando ven un juguete aspiran a desmontarlo, que son unos cabritos, porque les regalas una arquitectura, un coche, y el niño lo que quiere es despiezarlo, verle las tripas, ¿no? Nosotros, sobre todo los niños que vivían en la huerta, y mis hermanos y yo, que era el más travieso, pues claro, al lado de casa, aquello que parecía un castillo en ruinas, que estaba prohibido el paso, ya era un juguete desmontado, pero no nos daba miedo. Para mí, ¿qué me decía? ¿Qué visión tengo yo del monasterio? Pues yo el monasterio, si Unamuno lo veía desde la ruina y Miguel Ángel desde la nostalgia, yo lo veía desde las grosellas, desde las ciruelas claudias de la huerta, las endriniegas y las peras de agua, los cangrejos y truchas del arroyo, las moras y frambuesas de las zarzamoras y de las ortigas en las estancias arruinadas, de los sepulcros profanados con muros y bóvedas temblorosas al borde del colapso. Era el mayor juguete y el más fantástico que un niño podía imaginar. Para mí era un juguete, bueno, jugar al escondite allí, es que no te encontraba. Yo a Gelín se metía en las tumbas, ya él había nacido allí y eran familiares suyos, por así decirlo. Y entonces jugábamos a escondite, pero yo a las tumbas no me acercaba. Y el cabrito de él de vez en cuando, estoy aquí, y salía de una tumba. O sea, eso es jugar al escondite. Además era hamletiano, ser o no ser. Bueno, ¿cómo lo veo yo en 1977? Yo en 1977 soy arquitecto ya, trabajo en Aguilar y los ratos, antes de volverme a Madrid, me iba al monasterio a fotografiarle, a conocerlo, porque además el monasterio me conocía. Y aparecía yo por ahí y decía, José María, que estoy jodido, estoy aquí. Estoy pasando un mal rato. Estaba pasando un mal rato que habían hecho una obra, iban a ir los monjes de Poblet, hubo un procés y unos les mandaron para Castilla, pero aquello no funcionó. Bellas Artes paró las obras, dejó la grúa y los escombros dentro. De forma que el monasterio era una ruina con escombros. Pero no la que yo conocí, con ortigas, fresas, frambuesas, zarzamoras, no. Era escombros con ortigas más escombros, todo mezclado. Y bueno, pues yo vi un instituto, como ya era arquitecto, miré el monasterio y una cosa que me acabo de dar cuenta preparando esta charleta, lo vi sin miedo. Es decir, yo veía el monasterio desde las fresas, desde las frambuesas, desde los cangrejos, pero le veía con los ojos de niño y con los ojos de arquitecto. Y dije, Aguilar no tiene instituto de bachillerato. Aquí cabe un instituto como la madre que lo parió, un instituto de primera categoría. Bueno, pues vamos allá. Y como no tenía miedo, pues planteé la creación de una asociación de amigos del monasterio Santa María Real, porque al ser monumento nacional y ser de todos no era de nadie. Y el pueblo pues decía que vengan de Bellas Artes, que vengan. En España se dice mucho que vengan de fuera a poner una industria. Ponla tú, que eres del pueblo. Como por ejemplo han hecho en Aguilar de Campoo, los galleteros han sido del pueblo y Bullón es del pueblo y es la primera fábrica de Europa. Yo no me lo pensé 2 o 3 veces. Es cierto que le dije a mi mujer, mira, yo me voy a implicar, pero esto va a durar 2 o 3 años.
ya luego lo dejo. Llevo toda la vida con un monasterio, lo llevo aquí, ¿eh? Y me atreví porque no tenía miedo, porque era amigo mío el monasterio. O sea, yo no lo miraba lo veía como una ruina, sí, pero veía el juguete completo y lo veía lleno de chavales y veía aquellos espacios restaurados y además veía que eran espacios para la cultura ya. Entonces sabía que teníamos que acometer aquello con valentía, que había que moverse por los despachos. Bueno, no os cuento porque esto daría para una conferencia ya con diapositivas y con todo, pero recorrí despachos por Madrid. Chueca Goitia me dijo, el director de Bellas Artes, que Suárez se gastaba el dinero en los paraos y no había dinero para restaurar monumentos y estaban muchos igual. Y bueno, pues entonces como había que descombrarlo me fui al INEM. Si están los paraos que les pagan un poco, y le dije a la señorita del INEM, buenos días, buenas tardes. Mire, yo soy un arquitecto que me han dicho que ya que me he movido, pues que me ocupe yo, que haga yo el proyecto. Y si yo le dije que yo no había restaurado, dice, no te preocupes, me dijo el director general. Si te gusta, si además lo conoces, si además tienes interés, a la tira. Y bueno, pues nos asignó 15 millones de pesetas en 3 anualidades, para 3 anualidades, a 5 millones de pesetas al año, y dijo, mira, cuando acabes la obra, con esto que hemos tenido, procura que se vea algo por si quiere ir alguien a inaugurar aquello. No dijo el monasterio, dijo aquello. ¿Cómo vería las fotografías? Yo, como no tenía miedo y era insensato, en 2 años, 3 años, le dije a mi mujer, toda la vida. Creamos una asociación y sabíamos que teníamos que comunicar, que no valía con ponernos allí, que estábamos haciendo una proeza, que era que un pueblo asumiera la recuperación de su patrimonio, porque era la niña de los ojos del pueblo, era el monumento emblemático, era monumento nacional, etcétera. Cuando yo era niño, el guarda puso un letrero que nos saltábamos los chavales. Ponía Monumento a Santa María Real, Monasterio de Santa María Real, Monumento Nacional, prohibido el paso. Y debajo, llamad al guarda, llamad fuerte. Si no está, id a buscarle al bar El Faro. Entonces teníamos un monasterio con un guarda, pero que tenía una jornada flexible. Flexible estaba él cuando volvía al monasterio y no estaba para enseñar. Pero estábamos allí los de las fresas, frambuesas, los de los peces y los de las ciruelas claudias. Y hacíamos lo siguiente. Cuando venía un coche, que normalmente eran catalanes, todo hay que decirlo, porque tenían coches y además apreciaban el patrimonio, querían ver qué era eso de Castilla. Pues nos decían, veían el letrero, habían andado 500 kilómetros y ¿dónde está el bar El Faro? No preguntaban por el guarda, ya preguntaban directamente por el bar El Faro. Y nosotros hacíamos como en el Hermanólogo, que decía, ¿cuándo tendremos libertades? Uy, decía el lobo, uy. Nosotros decíamos, ¿dónde está el bar El Faro? Decíamos, uy. Pero ya teníamos la coartada, porque habíamos quitado 2 clavos de una puerta, se hacía así con la tabla y entrábamos gateando. Y entonces, en aquel momento, inventamos el turismo de aventura para conseguir financiación, no tanto para restaurar el monasterio, sino para ir al cine el domingo, porque claro, estábamos de cicerones, de guardas suplentes, y teníamos como derecho al estipendio. ¿Os podéis creer que el cine está al lado del bar El Faro, puerta con puerta? Y vamos por distinto motivo. Gracias al monasterio, él se tomaba unos vinos cuando atendía a algún turista y nosotros veíamos la película de todo. Por lo tanto, al llegar a mayor,
Y al ser arquitecto yo ya tenía razones de peso y razones sentimentales para cometer la osadía de echar un monasterio en ruinas absolutas sobre mis hombros. Bueno, tú has leído un poco de la carrera profesional, pero yo he tenido varias experiencias en Santander como arquitecto, modestas, nada de grandes palacios ni de centros botines, no. Por ejemplo, el Mercado del Este, que no, pues hicimos un proyecto, lo iba a hacer una escuela taller, hicimos una asociación, se consiguió declarar monumento y se salvó. Y hubo una gran polémica en Santander. Yo hice un artículo que llamaba Un paraguas para Santander. Pues yo no veía el mercado en ruinas, yo veía un espacio, a falta de soportales, salvo los de la Plaza Pombo, un espacio pues para que llueve, en Santander sigue lloviendo, afortunadamente, para ir con los niños y tal, pues un sitio. Y recuerdo a Ormachea, ¡buah! ¿Cómo me puso por la radio un día? En directo, ¿eh? Me llamó de todo. Pero bueno, yo respetuosamente le dije que lo primero que tiene que tener un alcalde es urbanidad en el urbanismo. Porque si unos edificios suben sobre los otros y no se respetan, ¿cómo se van a respetar unos vecinos a otros? Y si insultas a los vecinos, pues los vecinos se insultan entre sí. Entonces, había que tener buen porte y buenos modales que abren puertas principales. Bueno, me acuerdo que hablé con una concejala de Santander que decía, aquello es una cochambre. Y yo le decía, sí, a mí me das 100 cerdos y 200 ovejas, los meto en la Catedral de Burgos y al cabo de una semana es una cochambre. Es decir, depende de cómo lo tengas. Empezó la escuela taller y como aquello iba bien, Ormachea lo quitó y se hizo y se rehabilitó y ahí está y da un servicio a la ciudad. Aquella fue una experiencia fallida porque pues, al final fue otro proyecto, pero fue una experiencia exitosa porque ahí está, formando parte del tejido de Santander y dando un servicio. Estaba el Bonifaz, que no quedaba nada, quedaba una foto de la fachada, o yo qué sé. Pues ahí está el Bonifaz, rehabilitado, con cuidado, en el tejido de la ciudad. La Lonja, un fracaso total. Estaba la Lonja, un edificio importante del movimiento moderno, que iba a ser un centro cultural, que tenía financiación del INEM, pero ahora ha desaparecido. Esa es una relación mala que tiene Santander, yo no sé si antes o después del incendio, con su patrimonio. ¿Desde dónde mira la princesa de Asturias a su patria querida? Hace unos días la habéis visto en televisión, emocionada, después de los premios de Asturias, ha subido al pueblo de Sotres y ha dicho, nuestra bisabuela Menchu nos contaba a Sofía y a mí cómo era la Asturias en la que vivió y formó su familia. Qué bonito para una princesa que su abuela le haya contado que vivió en Asturias. Eso el resto de las princesas de Europa no les cuenta eso a su abuela, porque nacieron en un palacio y vivieron muy alejadas del medio rural. Disfrutamos mucho con sus historias de la radio de aquella época. Recorrí playas preciosas, conocí montes, valles y pueblos increíbles. Me aficioné a los ericios de mar, ante la cara de extrañeza de mi hermana. Las dos hemos sido muy felices allí. Y lo somos cada año cuando venimos a impulsar los valores que promueve la Fundación Princesa de Asturias. Esto es muy bonito. La abuela es la que le cuenta las historias, como en el cuento de Caperucita. Y ahora les tengo que contar el cuento de Caperucita. ¿A que no se lo esperaban? Pues mi abuela, no, mi madre, que era la abuela de mis hijos y de mis sobrinos, estaba malita, ya era mayor, y le había dicho el médico que la vejez era una enfermedad y se metió en la cama. Y los domingos que íbamos a comer a su casa, pues estaba en la cama, pues ya como la abuelita de Caperucita.
Y un día la rodeaban los nietos, estaban allí, y yo vi allí a Caperucita con la abuelita. Todas las nietas, los nietos, y pues dije, aprovecho la ocasión para que mi madre les cuente cómo era su vida de niño, porque ellos no se lo podían imaginar. Y para coger una historia fuerte, le dije, madre, pues yo la trataba de usted hasta que se murió, cuénteles a los nietos qué hacía cuando llevaba las ovejas al monte y venía el lobo. Bueno, la expectación de los nietos, os podéis imaginar, la abuelita tan débil allí, habiéndose enfrentado al lobo. Pues mira, hijo, es que, bueno, se lo voy a contar, pero no todo, ¿eh? Era un lobo, aquel lobo era muy descarado. Nos plantaba cara y se ponía así, pincho, con las orejas para arriba, que daba un miedo. ¿Y usted qué hacía cuando venía el lobo? Pues ir corriendo con las ovejas al aprisco, tratar de meterlas a todas porque el perrín no se atrevía, acobardaba y se metía bajo mis faldas, el perrín. ¿Y qué hacía, madre? Pues atrancar la puerta corriendo para que no saltara el lobo dentro y me las matara. Y el lobo se ponía así en la tapia, asomaba las orejas y yo tenía que gritarle. ¿Y qué le decía, madre? Es que, hijo, me da mucha vergüenza. Es que nos habían dicho en el pueblo que si venía lobo teníamos que decirle palabrotas. Usted le tenía que decir palabrotas al lobo. Sí, hijo, no me quedaba más remedio. Nos habían dicho en el pueblo. ¿Y qué le decía al lobo? No me atrevo. Están aquí los niños, no me atrevo. Pero madre, si estos niños hoy en día dicen más palabrotas que los camioneros. Dígaselo, ¿qué les decía? No me atrevo. Dígaselo, madre, hombre, para que sepan. Y dice ya, puto lobo, puto lobo. Le llamaba puto lobo a grandes voces para que vinieran los pastores de las merinas con los mastines. Y entonces el lobo aguantaba un poco, pero pagoteando el horizonte, y se nos quedó lo de puto lobo. Al lobo hay que darle voces y decirle puto lobo. Pero nos dijo que para proteger las ovejas había un cercado de piedra. Ahora enseguida volveremos al cercado de piedra. En el Evangelio tenemos un episodio precioso que tiene que ver también Jesucristo. Habla de las ovejas, de los corderos y del lobo. Y dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así es el asalariado que huye, porque es asalariado y no le importan tanto las ovejas. Esto es para meditar, ¿eh? Porque es que, como esto es una parábola, y Jesucristo lo toma como parábola, si donde ponéis cercado, ponéis ley protectora o ordenanzas protectoras, si convertís las casas en un rebaño, las ovejas, las casas, un rebaño, tan agrupadas como estaban, protegidas por una muralla, pero ahora la muralla es la ley, aunque venga el lobo, como están protegidas las ovejas, pues no puede echar abajo las ovejas y comérselas. ¿Qué han hecho los chefs que se precian y los restaurantes que se precian? Hay un plato que no falla, y sobre todo si son chefs de Santander. Yo tengo un restaurante cerca de casa que se llama La Carmencita, que es de una cadena de Santander y que tiene en la carta cosas de la abuela. Todos los restaurantes tienen un plato de cuchara y son las croquetas de la abuela, la merluza de la abuela,
la sopa de la abuela, el cordero asado de la abuela. Bueno, todo es de la abuela. ¿Por qué? Porque la gente busca algo prustiano, algo que le traiga sabores de la infancia, el mundo de la abuela. Igual que la princesa tiene recuerdos de la abuela, pues. Entonces yo ahora, dicho esto, el cordero asado de la abuela, que viene de las ovejas. Ahora nos preguntamos cómo es la mirada de los santanderinos ante el cabildo. ¿Cómo miráis los santanderinos? Santander mira desde la bahía o hacia la bahía, porque tiene una fachada, es otra ciudad. Se comió una parte del mar, hizo 2 paseos y luego Reina Victoria y luego la península de la Magdalena y tiene una fachada marítima como pocas ciudades en el mundo. Y además muy, muy bucólica. Bueno, la foto que he hecho yo hoy de la bahía tenía que haberla proyectado. En rojo el agua, en rojo brillante el amanecer. Me he despertado pronto, estaba preocupado con esto. ¿Cómo lo ven los santanderinos? Yo creo que miramos por encima del hombro al cabildo, ni le conocemos. Desde el Paseo de Pereda, Castelar, desde la Plaza de Pombo, desde el Muelle, desde el Paseo Reina Victoria. Por cierto, la esposa de Alfonso XIII es la tatarabuela de la princesa de Asturias. Pero la princesa de Asturias ya mira, bueno, en Santander mirará lo que tenga que mirar, porque quién soy yo para decirle a la princesa lo que tiene que mirar. Pero mira también para el paisaje, porque lo tiene contado por la abuela. Y ella lo mira desde el recuerdo de lo que le contaba su abuela y dice que de niña conoció montes, vallas y pueblos increíbles, igual que la comida de la abuela. Entonces, ¿desde dónde mira el puto lobo al cabildo? Con estas... ¿Y quién es el puto lobo? Yo no voy a decir quién es el puto lobo. Pero hay alguien que se quiere comer las ovejas. ¿Cuál es la manera de comerse a las ovejas? Bueno, ya no hay cerca que lo proteja, ya no hay muralla. Os he metido en un lío. Y yo también me he metido en un lío. No voy a dar nombres ni apellidos. No. Esta es una charla poético-nostálgica. Aquí no venimos a insultar a nadie, ni a señalar a nadie, ni nada. Pero la realidad es que las ovejas se están muriendo de hambre o se están cayendo. Y viene el lobo, y viene la demolición, y entonces el puto lobo ¿qué ve? El puto lobo ve solares. Cuando mira una casa en ruinas, ve solares. Comida, ahí está, igual que el lobo. Entonces tenemos la cerca que no existe, las ovejas que se caen de hambre, el puto lobo que está esperando, y nosotros ¿qué hacemos? ¿Quién le pone la cerca para proteger al rebaño de ovejas? ¿Quién es el rebaño de ovejas? La abuelita, la madre de Santander, la bisabuela. Os he metido en el aprisco. Y ese es el reto que tiene el cabildo. ¿Quién protege al cabildo? ¿Quién ve el cabildo? Con los ojos de Pereda, con los de Menéndez Pelayo, con los ojos de Unamuno, Pérez Galdós, etcétera, etcétera. ¿Quién lo mira? El problema no es rehabilitar 4 casas, o 5, o 20, o 30, porque cada proyecto que hay en Santander, échale miles de millones. Si empezamos a hablar de lo, sumamos el Centro Botín, el Banco España, la Asamblea. ¿Y por qué la madre de Santander, la abuelita de Santander, la dejamos que se la coma el lobo? ¿No parece razonable que una ciudad como Santander, lo único que no se quemó, bueno, del centro histórico,
su Santillana del Mar, transformado por los años, escrito por Socileza. ¿Qué ciudades tienen en un barrio histórico una novela que resucita a los personajes? Entre el obispo, la asamblea y el ayuntamiento, ¿para dónde miran? Yo no lo puedo entender, porque he visto cómo otras ciudades han conservado centros históricos sin una novela, sin una historia, sin grandes personajes. Marcelino Menéndez Pelayo, que está bautizado allí. Pereda, que escribe Sotileza. Pérez Galdós, que transitaría por aquellas calles. Al lado, enfrente del ayuntamiento, un lugar único, históricamente, lleno de literatura, lleno de historia. Si nos ponemos a excavar, está Roma allí. Bueno, entonces, todo esto no es ni más ni menos que una especie de predicación en el desierto. Pero esperamos que en una mesa redonda posterior acudan las autoridades municipales, porque ya estuvimos en Santander, en el Cabildo, con el anterior alcalde, que mostró voluntad, que había un proyecto que se presentó en Europa de rehabilitar aquello y de devolverle los fantasmas, nada más que los fantasmas, y el espíritu del lugar. No perder el espíritu del lugar, el ambiente, lo que se respira allí, en un lugar único. Entonces, ¿cuál fue el acierto de la recuperación del monasterio de Águilar? Os voy a dar unos datos para que veáis para qué sirvió aquello y el modo en que lo hicimos. Asociación de amigos, llegamos a tener 500 socios. Semanas del Románico, hicimos 10 o 12. Pusimos el Románico en el mapa. Recuperamos el monasterio. Hicimos las escuelas taller de artesanos. Hoy en América Latina hay 20, 30, 50. Han pasado 40.000 jóvenes en América Latina y España ha restaurado muchos de los principales monumentos con la participación de las escuelas taller. Cartagena de Indias, los chicos de la escuela taller que han salido ahí llevan la gestión de las murallas y de las fortalezas de Cartagena de Indias. La Habana, empezó la restauración de La Habana con la recuperación del convento San Francisco. Haití, escuelas taller. En Perú, en todos los países de América Latina. En España, en los años 85, 90, 95, con fondos europeos hubo hasta miles de escuelas taller, pasaron unos 700.000 jóvenes aprendiendo oficios. Muchos de ellos son encargados, otros son empresarios. Aquí en Santander, un chico que estuvo en la escuela taller tiene empresas y da trabajo a 150. ¿Sabéis? Hoy tenemos un problema en España. No hay mano de obra, porque este proyecto, España fue avanzando y el proyecto fue decayendo. Porque muchos alcaldes, en vez de formar a los jóvenes, lo que querían era arreglar una cosa y, bueno, pues pagar un sueldo y fuera problema, ¿no? Pero convertimos un problema en un recurso. Yo veía el monasterio como un juguete. Para mí ha sido un juguete, pero un juguete que tenía que montar y que tenía que montar con la gente. Y esa gente, pues se han insertado en la sociedad, han tenido en la vida una profesión, se han interesado, se han integrado, se han casado, han pedido un crédito y ahora no tenemos. Y estamos intentando hacer un proyecto para los chavales del tutelar de menores y de los MENAS que vienen, están asistidos, pero a los 16, 18 años los echan a la calle y no tienen ni oficio ni beneficio. Y entonces, bueno, hay que convertir los problemas en recursos. Y esa fue la idea mejor que tuvimos en Aguilar. No vimos el monasterio como un problema irresoluble, que lo era. Lo vimos como un recurso. Y es la mirada la que nos salva. La mirada de Pereda, que hace literatura y sobrevive el Cabildo en la literatura,
y nuestra mirada innovadora de atrevernos a acometer algo que parecía imposible. Pero ¿cómo esos chicos que están en la calle van a trabajar? Si la mitad son drogadictos, ¿por qué serán drogadictos? A lo mejor es porque no tienen un objetivo en la vida. Lo importante es tener una finalidad, vivir por algo y para algo. Y cuando tienes unas manos inteligentes que saben transformar cosas y empiezan a considerarte por lo que haces y por lo que vales, recuperas la autoestima y desde la autoestima puedes acometer grandes empresas. La importancia que tiene el Cabildo es que cabe mucha posibilidad, contiene una posibilidad de dar seña de identidad a todos los que lo rehabiliten de una manera o de otra, pero sobre todo que un recurso ocioso y una vergüenza para la ciudad se convierte en un activo importante y en un centro urbano de una enorme riqueza histórica y funcional. Yo cuando me lo imagino, pues sí, ahí sí se puede decir bienvenidos turistas. ¿Cómo se hace? Chupado. No hay que tirar casas, hay que rehabilitarlas. Vamos a ver. Banco Santander. No, lo han vaciado, han puesto un andamio, pero mira que han quitado allí lo que ha habido que quitar. Los forjados, todo, lo han dejado pelado. Que es una manera de restaurar con la que yo no comulgo, ¿no? Y no lo he hecho prácticamente nunca. Bueno, pero se puede hacer, es un problema económico. La arquitectura, oye, te cogen el Vaticano y empiezan a cimentar abajo y te lo dejan colgado, ¿eh? Porque hay tecnología para todo, con dinero. Y aquí hay dinero, tecnología, pero lo que no veo yo por una verdad es la voluntad de recuperar el Cabildo como la madre de Santander, ponerlo al servicio de todos los montañeses y repoblarlo de una manera muy sencilla. Pisos en buena medida públicos, en alquiler, para jóvenes, de forma que haya niños, bicicletas y pájaros y flores. Entonces yo lo veo, pues los bajos, con comercios de artesanos, restaurantes, cafés. Bueno, pues cuando vas al centro de estas ciudades de Holanda o de Inglaterra y paseas por esos centros históricos, están llenos de vida. Y el Cabildo, un ascensor y una buena comunicación con la estación, paso por arriba, escalera que ya está, ya hay una subida. Bueno, pues hace falta, pues el incendio lo cortó un poco. La calle, la Rúa Mayor, no se llega a la catedral, pero sí podía conectarse por abajo en el túnel y por arriba. Y entonces, bueno, pues dándole una gran accesibilidad sería un gran atractivo para Santander, con una vida autónoma y con una población joven, un barrio seguro, limpio y maravilloso. ¿Que Santander no lo ve? Pues peor para él, porque está en la mirada. Es decir, el monasterio de Aguilar, pues a mí me decían los catalanes que iban a verlo, me decían a mí, con 10 años, quina vergonya, ¿cómo puede tener usted así este monasterio? Tenía usted que haber poblado los Santes Creus. Y cuando estábamos en la iglesia donde estaban los muertos en los sepulcros y decían Santes Creus, 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 se me cayó el pelo, se me cayó. Y más se me cayó cuando me lo eché sobre los hombros, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer la ciudad de Santander como tal. Echarse sobre los hombros el Cabildo, que está chupado. O sea, yo lo veo como arquitecto, digo, pero si eso está tirado, si no falta tirar una casa, si una casa con que no tires la de al lado no se cae. Se caen las casas cuando se tira la de al lado. Yo cuando veo en un periódico que se ha caído una casa en Valencia, no ahora, antes, digo, se ha caído una casa porque estarán en obras o habrán quitado la de al lado. Las casas, los arquitectos, en la escuela había uno que decía, para que una casa se caiga, tiene que estar mal proyectada, mal construida, que haya mala suerte y que Dios la empuje con el dedo. Y la empuja con el dedo la casa que está al lado y que la quitan, porque se apoyan unas en otras. Y ese es el encanto de los barrios antiguos.
Y si vas a Italia, si en Italia se tirara todo lo que en Santander se declara en ruina, pues no veíamos media Venecia. Porque dices, están en el agua, tienen reuma, están llenas de desconchones, alguna viga tendrán podrida y tal. Valen un pastón, pues están en Venecia. Bueno, pues esperemos que el puto lobo no acabe con el Cabildo y que lo disfrutemos en unos meses, no, pero en unos años. A mí me gustaría verlo en vida, ¿eh? Y que pusieran en un sitio, este callejón se lo dedicamos a Yello y al arquitecto Peridis, que estuvieron suplicando en el Cabildo que el puto lobo no se comiera nuestro barrio. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Como siempre, aconsejaría a todo el mundo, mucha gente lo habrá visto, que vayan a Aguilar de Campo y vean el monasterio premonstratense, ¿no? Que es esa palabra tan difícil, de Santa María la Real. Y además de eso es que se aprenden cosas. Yo la última vez que he estado me lo enseñó un guía, que era un chico que había estudiado el bachiller allí. Y entonces era su casa. Y entonces la protegía, la defendía, porque solamente se defiende lo que conoces y quieres, ¿no? Entonces eso es una de las grandes cosas que se ha conseguido allí. Hay historias maravillosas, ¿no? Porque como ya han pasado muchos años, el instituto empezó en 1985, que fue cuando empezaron las escuelas taller también, ¿no? Y ya ha habido matrimonios de profesor y alumna. Ya ha habido, que la pobre murió hace poco, trabajaba en la fundación. Muchos trabajadores de la fundación ahora son licenciados. Son licenciados en arte. Estaban en los pueblos. En el colegio de San Gregorio había internado, pero costaba un dinero y la gente no había autobús escolar. Con el instituto vinieron los autobuses escolares. Se crearon 50 o 60 empleos de fuera. Se escolarizaron las chicas. Se escolarizaron los chicos de los pueblos. Estudiaron una carrera. Y bueno, entonces se ha creado una madre. En los pueblos, la gente son amantes del románico. Se me ha olvidado decir, hablando de que hasta una ruina puede ser una esperanza, lo has dicho ahí. En Aguilar de Campo, con la Fundación Santa María la Real, hemos hecho la enciclopedia del románico de la península. Van a ser 77 tomos, 9.000 testimonios de toda España, con levantamiento de planos de todos los monumentos, 500, 600 páginas de media, con bibliografía. No hay ninguna enciclopedia semejante en el mundo, ningún país. Y no lo puede hacer ninguna universidad, porque dices, vamos a hacer la enciclopedia del románico. Y te dice otro catedrático, ¿y por qué no el gótico? O el Renacimiento, que es mi especialidad. Oye, ¿y tú por qué vas a hacer la enciclopedia en Aragón si Aragón es nuestro? ¿Y tú por qué? ¿Y en tú por qué? ¿Y tú por qué? Eso es imposible. ¿Podría hacerlo la Real Academia? Sí, pero ¿va a aguantar 35 años buscando dinero, patrocinadores, formando equipos, etcétera? Pues no. Cuando yo le enseñé un tomo a Garrigues Walker, una vez que fuimos jurados de unos premios en Bilbao, me decía, esta es una obra imposible. Me dices, voy a hacer una enciclopedia del románico de la península ibérica. Imposible. Y yo cuando la empecé digo, imposible. Pero aplicamos unos versos de Antonio Machá, que dice, sabe esperar, deja que en la marea fluya. Así, en la costa un barco, si el partir te inquiete. Todo el que aguarda sabe que la victoria es suya, porque el arte es largo y además un juguete. Y además no importa. Y entonces, con ese principio, dice, bueno, pues vamos a hacer Palencia, con Miguel Ángel García Guiñá. Pues ya está, 2 tomos de Palencia. Bueno, ya hemos hecho Palencia.
Pues ahora nos metemos con Castilla y León. Y Miguel Ángel dice, pues vamos a hacer también Cantabria, ya que está cerquita de Aguilar, pues 3 tomos de Cantabria de 800 páginas. Y Castilla y León, pues vamos a hacer Castilla y León. Y el obispo de Ávila dice que en las iglesias no entramos. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Y el director de la enciclopedia me dice, no te preocupes, Peridis, tengo un amigo de Adelantado Segovia, le metemos un puro al obispo. Digo, sí, y no entramos en otra iglesia de toda España. Tú deja al obispo tranquilo y vamos a darnos tiempo. Vamos a dar un rodeo. Asturias, venga. Navarra, vale. País Vasco, bueno. Castilla-La Mancha, bueno, pues son Cuenca y Zaragoza, sí, Cuenca y Guadalajara, pues no es mucho. Aragón, menuda el Pirineo, lo que hay ahí. Galicia, joder, qué lejos. Cataluña no, tiene ya una enciclopedia que han hecho a su manera. Portugal, hablan portugués. Sí. Y vete a meterte allí. Pues poco a poco venía una crisis, pues sabe esperar, deja que la marea fluya, que la marea fluya. Así en la costa, un barco sin que partir te inquiete, sin la crisis, aguantar. Pero vamos a seguir documentando. Y entonces, pues un patrocinador por aquí, una caja que cae por el otro lado. Hablas con el presidente de la caja y te llama a despacho, te ha llamado, te dice, lo siento, la enciclopedia se acabó. Y yo le dije, bueno, se acabó de momento. ¿Te importa que busque otros patrocinadores? Busca. Bueno, pues insistes, buscas. Los equipos trabajando con las velas más recortadas. Bueno, así 35 años. Esa es la fórmula. Entonces el cabildo, bueno, pues habrá que esperar, habrá que insistir, habrá que. Pero al puto lobo hay que tenerlo, no se come una oveja más. El puto lobo no se puede comer más ovejas. Y es el abandono. Yo no pongo nombres ni cara, fundamentalmente es el abandono. Bueno, se puede participar si alguien Por favor. tiene alguna... Carlos. Buenas tardes, muchas gracias. La pregunta va dirigida al público, si alguien puede contestar, también a Aurelio, también a Peridis. Yo estuve en aquella reunión en la Asamblea en el año 2008, creo que fue, muy solemne, con un público muy diverso, político, social, para hablar del tema del cabildo, con una amplia representación vecinal. Aquella asamblea, aquella reunión, que parecía que iba a arrancar por fin, fue muy cruda, muy sincera, y yo nunca había visto un acto tan duro en cuanto por ejemplo, la representante de los vecinos del cabildo, dirigiéndose a un político, entonces con responsabilidades, le dijo que el pastor de las ovejas trabajaba para el puto lobo. Entonces, claro, a mí me escandalizó. Yo digo, caramba, ¿qué pasa aquí? No me enteraba. Empezó a describir unos movimientos de uno de los promotores de Galicia, de no sé qué, de una compra, un rollo muy raro, pero lo que se me quedó grabado hasta hoy, que he venido a esta charla, es el pastor y el lobo son amigos, trabajan juntos. Bueno, no lo sé. Y la pregunta es, bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, hasta el día de hoy tengo esa duda. Digo, espera, ¿por qué otras cosas han progresado? ¿Por qué esto se ha reformado? ¿Por qué esto que era muy difícil se ha hecho? Pero esto no se hace nunca. ¿Será que el pastor y el lobo trabajan juntos? Bueno, ¿qué ha pasado? Porque son 2008, vino la crisis, fondos FEDER, carteles, no sé. ¿Qué pasa que eso no arranca nunca? Es la pregunta. Bueno, es para mí. Para todos. Bueno, pero me doy por aludido. Como he sacado lobo, tengo que coger otra vez al lobo por las orejas. Han pasado los años y se ha perdido el tiempo. Porque el puto lobo se ha comido unas cuantas ovejas. Ya hay menos ovejas. Y ya el barrio va estando desmenuzado. Se va convirtiendo en solar. El aprisco... Pues yo, sinceramente, creo que ha fallado la mirada. Ha fallado la mirada.
Si se mira una cosa con amor, si se mira una cosa con amor, se pone mucho en ella. Por la vida de un hijo, por la vida de, pues Javier Solana, ministro, en un momento determinado dio un riñón para su hijo. Y bueno, pues ha envejecido. Y ha envejecido. El otro día me encontró, o nos encontramos en Madrid, y me dijo, joder, yo había cumplido 83 años, igual que él. Joder, Peris, qué joven te veo y tal. Y yo pensaba, es que tú has sido muy generoso y has dado un riñón a tu hijo. No lo dije, ¿no? Y luego, pues cada uno tiene la naturaleza que tiene. Yo estoy operado de esto y del otro y he sufrido unas desgracias inmensas. Pero bueno, la vida pues me ha compensado y me ha compensado pues mis actividades que me tienen ocupado, que hay que estar ocupado. Yo es que creo que como el Cabildo ha estado separado de la ciudad de Santander y no se pasa por allí y no se ve, es como un agujero negro que tiene el plano de Santander. No se sube al Cabildo porque no hay por qué subir, no se atraviesa porque no hay que atravesar. Y además tiene esa maldición que es que en un momento determinado fue un barrio de putas, como se dice. Yo recuerdo una vez que estuve en Salamanca y vi un barrio que se estaba cayendo. Y estaban tirando casas para hacer en el solar un auditorio que está allí. Y claro, dices, una ciudad medieval que tiene una catedral como la de Salamanca, que es una catedral doble, que tiene una ladera y que allí hay unas casitas, tiene una escala medieval. Tú miras la catedral desde esas casas y ves algo que ahora a lo mejor no ves. La proeza que es en aquel tiempo de casitas como aquellas hacer aquel templo. Si le quitas las casitas, ya no ves la proeza. Es como si en salto de altura y tal, pues escondes, es que el salto de altura sí, ¿sabes? Hacer aquello en aquel tiempo, solamente a través de las casitas lo puedes percibir ahora la proeza que era. Pues ¿qué ha pasado? Pues que han pasado los años. Y yo creo que no, Santander no se ha identificado con aquello, quedó a desmano y que a lo mejor pues hay gente que tiene otro proyecto de edificación. Es lo que yo te digo, que se mira al Paseo de Pereda y al Paseo de Carlos V, ¿no? Y al Paseo Reina Victoria. Entonces, pues bueno, si miras para allá no miras para otro lado, pero hay que mirar en una ciudad para todos los lados. Porque, claro, es que el cabildo es la madre. Y si quitas el cabildo, el libro de Sotileza no tiene ningún sentido. O sea, y no tiene sentido tener una avenida que se llama José María de Pereda, Avenida de Pereda, Jardín de Pereda, si demueles o dejas que se venga abajo o transformas de tal manera que es irreconocible el ámbito en el que transcurre una novela de Pereda que pretende contar a los santanderinos cómo eran esas gentes, y se hace con vidas, porque una novela se hace con vidas y un barrio se ha hecho con casas. Y como decía César Vallejo, pues ¿quién vive en la casa si todos se han ido? Y yo te digo, cuando alguien se vive, cuando alguien se va, alguien queda. Las casas nuevas están más muertas que las casas vivas, que las casas nuevas, que las casas antiguas, porque una se hace de la vida de los hombres y la otra, pues eso. Eso ha pasado. Yo me creí en aquella reunión que era la definitiva. Y había un compromiso, pero si no hay esa mirada, ese compromiso es vacío. Hay otro modelo y otro proyecto. No se entiende. Y esa es la gran ignorancia nuestra. Cuando decía Andreotti, en España manca fineza. ¿Qué es la fineza? Distinguir lo viejo de lo antiguo. Entonces, es que hay 4 trastos viejos y viene a un anticuario y se los llevaba el pueblo por 4 perras. Pero esos elementos comercializados, y bien, de vez en cuando aparece un cuadro que es un Caravaggio y el tío lo tenía pues estaba sucio, pues sí, una cochambre. Sí, gracias, Yello.
sois unos de los máximos defensores del patrimonio en la ciudad de Santander. Muchos tratamos de aprender de ello, y gracias a Peridis también por esta conferencia que ha hecho maravillosa, de lebaniego a lebaniego lo digo, y de amante o de alguien que respeta y que quiere esta ciudad, y sobre todo que la quiere, que simbolice algo, ¿no? Una ciudad que mejore para el futuro, pero sobre todo que no pierda la esencia de la ciudad marinera que siempre fue. Y la pregunta es la siguiente. La opinión del Cabildo de arriba, después de 20 años de Peris, de Pérez y de muchísimos proyectos que no han llegado a cambiar absolutamente nada más allá de que se sigan cayendo edificios, vuelve a demostrar que no hay un plan para la ciudad de Santander de respetar la esencia que tiene nuestra ciudad. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué opinión tienes de todas estas remodelaciones que se están haciendo en nuestra ciudad y que están perdiendo pues la esencia de muchas partes de Santander, ¿no? Como puede ser la renovación de la Plaza de Italia, como pueden ser las nuevas construcciones que hay en la zona de Menéndez Pelayo, que están llenando de edificios ultramodernistas a un barrio pues verdaderamente tradicional de Santander? ¿Qué opinión tienes de todas estas cosas que son tan modernas y que lo que hacen es convertir a nuestra ciudad en algo que está renegando del pasado? Tú lo que quieres es que me coja lobo. Ya, y encima lebaniego. Joder, ¿por dónde ha salido lebaniego? Mira, yo participé activamente en la recuperación del barrio de la Solana de Potes. El barrio de la Solana estaba condenado a muerte. Es el barrio que recorren los turistas hoy, se llena de vida. ¿Por qué? Porque teníamos otra mirada. Entonces, si no hay mirada, y no esperes encontrar esta mirada en los arquitectos. Los arquitectos, ante todo, queremos ser modernos. Yo, bueno, me acuerdo cuando empecé a trabajar en Aguilar, que me decía un constructor, tú es que eres de estilo antiguo. No, pero a mí me gustaba utilizar el ladrillo. Y sobre todo un buen ladrillo de las tejeras de Cándido García Germán de Palencia. Pero un ladrillo. Entonces se puede ser moderno con ladrillo. Pero yo tenía un principio, que es el mismo que tenía mi madre con las ovejas, ¿no? Y es, donde fueres, haz lo que vieres. Oye, ¿qué hacían en el pueblo? La cerca, el perruco. Arriba estaban los pastores con las merinas. Venía el lobo a la cerca, puto lobo, puto lobo. Entonces yo aquí, con lo que me has preguntado, yo no te voy a responder más que puto lobo, puto lobo. No quiero entrar en otros jardines porque me come el lobo. No voy a entrar en otros jardines. Yo he venido a por el Cabildo y a mantener no puedo salirme a los hayedos y meterme donde está el oso. El oso tiene otro microclima y otro ámbito. Yo estoy en la cerca, en este momento el Cabildo. Y vamos, no se pueden perseguir dos libres a la vez, ni siquiera ideológicamente. Yo tengo mi propio pensamiento. Donde fueres, haz lo que vieres. En arquitectura contemporánea, eso significa aprovecharte de todo lo que te ofrece la arquitectura en tecnologías, en lo que quieras. Pero un edificio tiene que ser confortable, seguro, económico. Se deben de limpiar con facilidad. Debe de ser ecológico, debe de mirar qué es lo que tiene alrededor. No decir, aquí estoy yo, que soy moderno, y qué es lo que se lleva. Porque la ciudad tiene muchos sitios donde construir lo que se lleva, o lo que es moderno o ultramoderno. Pero tienes recursos. Moneo hizo un museo maravilloso en Mérida. Y sin embargo, pues entras dentro y nadie le ha criticado por hacer aquello, ¿no? Bueno, pero que no quiero que me coman. Daniel, te voy a contestar yo, probablemente me puedo mojar un poco. Ni siquiera que me dé un mordisco. Mi opinión, vale todo, pero hay que hacerlo bien. Yo creo que en un barrio medieval no se debe hacer un edificio moderno, pero sí los edificios modernos a mí me encantan. No, yo creo La Plaza de Italia no me gusta, me parece
que perdió el sabor absolutamente y ya no es una plaza, es un lugar de paso. Sí. Sí. Y lo que yo diría es que, bueno, que los ciudadanos debemos de decir algo en estas cosas. Bueno, cuando se hacen las cosas y tú que estás en el ayuntamiento, no nos enteramos. Sí. O no tenemos capacidad no podemos decir nada. Yo te voy a añadir una cosa que no me va a comer el lobo. Moderno es lo que está de moda y luego pasa de moda. La arquitectura, para volver, necesitas 30 o 40 años. Yo tengo un hijo que tiene 20 años, 22 tiene. Y tiene un gusto yo quiero que estudie arquitectura, ha estudiado moda, ¿no? Pero vas por una ciudad y me sorprende. Ese edificio, y le gustan cosas que a mí ya no pero que ya empiezan a gustar. Cuando han pasado ciertos años y lo han vuelto. Mira, por ejemplo, hay un edificio de la Tabacalera, ahí por Antonio López y tal, en la esquina, y me dice, qué edificio tan bonito. Digo, pero este chaval, si eso es gusto de arquitecto, ¿no? Entonces, para gustos, pero yo creo que la arquitectura tiene que ser respetuosa con el entorno, no romper la escala. El ladrillo es un material moderno y las vidrieras son un material, hay que saberlas utilizar y diseñar. Todo es moderno si se sabe utilizar con sabiduría. Lo que creo que no vale es copiar arquitecturas de otros lugares, de otras modas. Y hay un problema con la enseñanza de arquitectura, y es que las revistas de arquitectura son para los jóvenes estudiantes de arquitectura, a mi modo de ver, como los libros de caballería para Don Quijote. Te ofrecen unos ejemplos que no... Yo cuando hicieron el Guggenheim, dije, válgame Dios, la de Guggenheimitos que van a salir por toda España, porque todo arquitecta que acabe la carrera quiere hacer la obra de su vida. Y entonces no le digas nada, porque es que en el primer proyecto que le salga quiere calcar y copiar a 4 o 5 maestros y meterlo ahí todo. Y la profesión es otra cosa. La profesión es hacer edificios sostenibles, vivideros, confortables, hermosos, con gracia, ecológicos. Tiene muchas cosas. Cuando tú, como arquitecto, solo piensas en la forma y a ver cómo... ¿Habéis visto que en arquitectura nunca se ven proyectos con gente? Quitan la gente, sobra, ¿eh? No ves un paisano allí, se limpia, se va, se despide y ya está. Pero ¿por qué no se ponen personas que marquen la escala? Yo rehabilité el Alcázar de Toledo para hacer la biblioteca de Castilla-La Mancha en el último piso. Metí vidrieras y, bueno, creo que la sala de lectura, pues me fijé en la del Escorial, no en la de otro arquitecto, no, era un edificio como el Escorial. Dije, ¿cómo es la biblioteca del Escorial? Y recuerdo un día paseando por allí, había 2 chicos de Toledo y dijo uno, coño, qué, bueno, así dijo, qué acogedora es esta biblioteca. Para mí era el mejor elogio, era acogedora. ¿Qué más se puede pedir a una biblioteca que te acoja y que estés a gusto y que tenga fondos? Esa es la clave del arquitecto. Pero doctores tiene la Santa Iglesia y lobos hay por ahí apuñados. Sí, quisiera saber qué significa la frase en el paredón celebraba sus cabildos el de arriba. El precipicio que hay desde arriba abajo. La plaza de las estaciones. Sí, ahí hay un corte en el terreno tremendo. Sí. Buenas tardes, José María. ¿Tú eres el cuñado de Rafa? Sí, Ya. Gracias. ¿Qué me parecías? Luego le cuento una cosa. Nada, simplemente ha hablado de la mirada, usted, sobre la ciudad o sobre los barrios. ¿Cuál sería el ejemplo para usted en el que podríamos ver un poco la renovación del barrio, que podamos ir a visitar? No digo aquí, sino que esté al alcance
de todos nosotros, pues en España o en un sitio cercano. Hay muchos barrios así. En Madrid hay un barrio que estaba bastante degradado, era Chueca, por ejemplo. Bueno, cambió la población, había muchos drogadictos, vinieron artistas y ha cambiado radicalmente. Ahora se está vaciando de personas mayores porque con el turismo está habiendo una presión enorme con los B&B, que es otro problema, ¿no? Que hay muchos ejemplos de ciudades históricas que han arreglado y el barrio le han dado una vida extraordinaria. Madrid, por ejemplo, un barrio, el barrio de las Letras, toda la zona de las calles en torno a la Lope de Vega, etcétera, entre conventos y demás, estaban. Ahora, una pavimentación, un cuidado del barrio. Lo primero que hay que hacer es quitar las basuras y que deje de ser. Y no entre las pintadas. O sea, la degradación es progresiva cuando repoblarlo. En Llanes yo hice una experiencia interesantísima. Y es que el ayuntamiento tenía un barrio, bueno, con la escuela taller empedró todo el pueblo. Y allí yo trabajo a 300 o 400 jóvenes que contribuyeron a, trabajando, darle a la ciudad un aire extraordinario. Pero luego había un barrio que era el Cuetu. Entonces el alcalde decidió meter fibra óptica, pavimentar bien las calles y pintar las casas. Y hasta el arero y tal. Y dio alguna facilidad a los vecinos para hacer una mejora interior. Y bueno, el barrio ahora es una preciosidad, se revalorizó. Y luego un ejemplo en Potes, la Solana ya habían empezado el lobo a comerse alguna casa por la parte de abajo. Y entonces la escuela taller rehabilitó toda la escena urbana, se pintaron las casas, se pusieron tiestos, se quedó la gente, porque había habido una cooperativa y se fue la gente. Los sitios, cada uno tiene una historia. Por ejemplo, Laredo, pues Laredo tiene una gran dificultad. A mí me dijeron, oye, que habría que hacer un plan. Bueno, y queremos rehabilitarlo. Digo, sí. ¿Y qué mayoría hay en la? No, es que nos gustaría nuestro grupo, tal, pero no, estamos en minoría. Tiene que haber una voluntad decidida. Segundo, yo eché una ojeada y dije, esto necesita que el coche llegue cerca de la casa. ¿Dónde podemos hacer unos aparcamientos disuasorios? Pues mira las calles y ves que allí hay un solar en tal sitio y que se pueden hacer una fila de casas dando a la calle de parcela pequeña y en la parte de atrás meter un aparcamiento importante, incluso mordiendo un poco la montaña. Entonces, yo proponía que pudiera haber allí carritos como los de golf o algún tipo de carrito que te permita circular en horizontal. Es decir, tú subes en curva, dejas el coche, pero muchos de estos pueblos tienen luego las calles horizontales. Cada pueblo tiene una solución, pero la Solana en Potes es lo que ahora se visita más, se ha llenado de vida y no sé, tampoco lo piso tanto, ¿no? Pero hay muchos ejemplos de centros históricos que son el corazón de la ciudad, pero vamos a ver. El Parlamento. ¿Cómo se llama? Santa María Egipciaca. La otra iglesia que hay, pues si tienes ahí 4 monumentos. Santa Cruz. Si es que será por monumentos. Lo que pasa que el lobo ve que esos son solares. Entonces, Santiago Amón dijo que cuando se tira una casa no aparece una plaza, aparece un solar. Y si se tiran 2 y 3, el solar ya da para más. Y siempre se busca pues una amplitud para moverse. La actuación en el centro de la ciudad, en un centro histórico, es una actuación muy artesanal y a veces es muy cara. Y cuanto menos tires, menos cara es, porque todo lo que dejes allí
y luego la huella del carbono que se dice. Pero bueno, yo creo que estamos entrando en periferias. No. En esta, siempre me ha llamado a mí la atención que ahí está el Parlamento de Cantabria. Ahí durante generaciones han pasado todos los políticos de Cantabria. Joder, ¿y enfrente qué hay? El convento de la Santa Cruz. Y al otro lado los juzgados. Sí. Entonces tenemos el legislativo, el judicial y el ejecutivo, que es la Iglesia, porque es la que te dice requiem scanti in paz. Estando el poder legislativo, estando el judicial y estando el ejecutivo, ¿cómo es posible, Señor mío? Pues porque no hacen caso a la epístola de los Corintios. Porque lo que no se ve es perecedero. Lo que se ve es perecedero y lo que no se ve es eterno. Y esa visión pues no se tiene a veces porque hay muchos intereses creados. Y el lobo está siempre al acecho y cumple su papel. Y el chacal no te digo nada. Pero cuando las ovejas están de pie, hay que dejarlas que sigan pastando. Una más o dos, ¿cuántas tenemos tiempo? Bueno, Buenas tardes. Yo he vivido en el Cabildo hasta el otoño del 2007. 3 meses después de marcharme yo, hundieron el edificio donde yo vivía, porque en la cuesta del hospital número 14, que es donde yo vivía, estaban haciendo una obra, los del número 12, y escarbaron en la cimentación y hundieron en el número 14. Yo tuve la fortuna o la suerte de que unos días antes mis vecinos me llamaron porque habían aparecido unas grietas en el 14 donde vivíamos, y hablé con el contratista y me prometió que en 15 días quitaba las grietas. Entonces cogimos a los vecinos del número 14 y los alojamos en los estudios Aránzazu durante 15 días hasta que quitasen las grietas. Bueno, pues esto fue el día 7, el Puente de la Constitución. El día 8 se cayó el edificio. Y yo, aunque había sacado a los vecinos, pero 3 de ellos volvieron a coger la ropa para esos 15 días que iban a estar alojados en el estudio Aránzazu. Entonces, esos 3 fallecieron bajo los escombros. En el tiempo que he estado viviendo yo en el Cabildo como técnico, porque yo he sido técnico de rehabilitación en el gobierno de Cantabria hasta que me he jubilado, pues allí asesoraba yo a la asociación de los vecinos del Cabildo técnicamente, y teníamos un PERI entonces, hasta que al suspenderse el Plan General de Santander se suspendió también el PERI, Plan de Reforma Interior, y hasta con la mala suerte de que desde entonces no se ha hecho nada prácticamente. Tira casas. Algunas reformas pequeñas, pero obras nuevas, y el PERI estaba bien pensado porque no dejaban construir más que 4 plantas y bajo. Entonces, yo hace 2 o 3 meses me encontré con la alcaldesa que estaba por el barrio y le dije, vamos a ver, no tenéis ningún interés en el ayuntamiento, el gobierno tampoco, en arreglar el barrio. ¿No os da vergüenza, teniendo el ayuntamiento enfrente, mirar el barrio, en lo degradado que está y lo abandonado que está? Por favor, resucitar aunque sea el PERI, que si quiere el ayuntamiento lo puede resucitar, y hacer algo. Ella prometió que lo iba a mirar, pero hasta hoy yo no he visto nada en el periódico. Me alegro mucho de tu intervención, porque como me he estado estudiando los papeles y sé que hubo víctimas, las víctimas solo sirven para tirar más casas. Es decir, el argumento es que se están cayendo las casas, y las casas se caen
por lo que yo os decía, para que una casa se caiga, tiene que estar mal proyectada, mal construida, que haya mala suerte y que las obras de la casa de al lado la tiren con el dedo. Cada vez que se cae una casa, yo digo, a ver, vamos a ver, ¿hay obras? Sí. El día que se cayó el Bahía, yo le dije a mi mujer, ahí ha pasado lo siguiente. Ahí ha venido una cuadrilla y ha empezado a demoler por arriba y tiraba los escombros al piso de abajo. Y para abajo todo. Ya está. Así de sencillo. Suelen ser subcontratas, Sí. que tienen gente poco preparada, que los dejan trabajando un fin de, o yo qué sé, que están a destajo, que tiran los escombros, pero eso pasa. Entonces, claro, cuando hay una casa que la declaran en ruinas porque según la ley, que lo dice en el artículo, y el Código Civil, se puede declarar en ruinas con esta condición y la declaras en ruina y la tiras, se caen las de al lado. Y ya, pues ha venido el lobo, ha saltado por la tapia, el peri desapareció, no hay cerca de piedra que lo proteja y el lobo está dentro. El lobo tiene allí todas las ovejas para él. Todas las ovejas. Coge la que quiere. Y esa es la condición y la situación en la que está el Cabildo. Con la cerca demolida por la querella o lo que hubiera ante los tribunales, que el tribunal pues coge la ley y la letra, pero el tribunal no tiene esa mirada que tenía Pereda. Se mira, oye, pues según estos papeles, esto es así, no ha habido este problema de tramitación, hay un defecto de forma y parece, ya está. En este caso, yo tengo claro que el lobo son las instituciones. Que no se Bueno, preocupan. vamos a ver. Eso, mira, a Jesucristo, que era muy listo, le dijeron una vez los filisteos, ¿eres tú el que ha de venir? Y dijo, ¿eres tú el Mesías? Y dice, tú lo dices. ¿Tú lo dices qué significa? Que lo dices tú. Y entonces contestó ambiguamente. Por último, ya no quiero decir más. Tengo la satisfacción de haber sido alumno suyo hace más de 30 años, cuando nos daba clases de rehabilitación de viviendas en Reynosa. Hacemos la última pregunta. Bueno, la última pregunta ya, A ver, porque Peridis está muy cansado. Yo te sí. voy a hacer una pregunta a ti. Me consta que tú fuiste al ayuntamiento de Santander cuando la plaza primero dejó de podía de ser, o sea, podía dejar de ser plaza, el mercado, que sé, y cómo se iba a arreglar. Me consta que tú fuiste a hablar con Juan Ormarchea. ¿Qué te parece hoy cómo está aquella plaza? ¿El Mercado del Este? ¿Cómo? ¿El Mercado del Este? Sí. A mí me parece bien que esté el Mercado del Este. Era un edificio, Pombo está en su sitio. Pero tú fuiste a hablar con Juan Ormarchea, eso. No me acuerdo, yo ya a Sí. estas alturas... Sí, fuiste. Ay, mujer, he hablado con tanta gente, no me acuerdo ni de los ministros con los que he hablado. Bueno, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y muchas gracias, Peridis.